amigas de Retos Femeninos. Me da muchísimo gusto saludarlas. Soy Julieta Lujambio. Hoy vamos a hablar del impacto en el cuerpo de lo que emocionalmente no hemos resuelto. Dicen que el cuerpo grita lo que el alma calla, y a lo mejor se tiene un poco de razón. ¿No se han dado cuenta ustedes a veces que cuando están así muy enojadas, que se han entripado en el día, de repente en la noche nos sentimos cansadas, bajas de energía, con a lo mejor dolor de cuello, de cabeza, o el órgano que nos afecta siempre, pues está mal? Es por eso que muchas veces la parte emocional, sobre todo la no resuelta, se refleja en las dolencias, en los padecimientos, en el cuerpo. Tengo mucho gusto y le agradezco mucho de presentarles a Juan Manuel Villalobos. Él es psicoterapeuta. Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola Julieta, un placer estar aquí contigo. Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Igualmente, y tú eres práctico de la psicoterapia breve, principalmente de la psicoterapia ericksoniana, y como parte de tu clínica usas muchas herramientas terapéuticas, ya nos irás contando. Pero también desde que estudiaste de la hipnosis clínica, pues la usas muchísimo. Quisiéramos aprender un poquito de ella y que nos puede ayudar. También sé que eres experto en aromaterapia, me consta, porque sé que ayudas a mucha gente. Y desde hace 2 años descubriste por accidente estos ingredientes o estos aceites esenciales de grado terapéutico y que también has integrado a tu parte profesional. Y la verdad es que estamos muy, muy contentas porque eres una persona que tiene muy, muy claro eh, esta parte de en qué influye tu malestar emocional en los padecimientos. Incluso, mira, yo no creía que el cáncer tiene una base emocional importante también, hasta que vi varios casos en los que se venía repitiendo esta, esta parte emocional y que sí logré entender que incidía un poquito. Pero no sé si en todos los casos, no sé qué pasa, Juan Manuel Villalobos, con, por ejemplo, los padecimientos que te llegan pues, por accidente o por genética o por un deterioro, ya sabes, estos neurodegenerativos, en fin. No sé si se cumple esto siempre, pero lo que sí me he dado mucha cuenta es que si tú no lo trabajas, el cuerpo te lo va a gritar, te lo va a demandar, te va a mandar unos dolores y unas alertas tremendas para que te hagas caso. ¿Qué sabes tú de todo esto? Sí, me encanta esa metáfora, Julieta, que la he visto muchas veces en libros, la he visto por ahí en publicaciones de internet. Esta metáfora de que el cuerpo grita lo que el alma calla, lo que no decimos, lo que nos tragamos, lo que no nos atrevemos a expresar en su momento. Pero ¿sabes qué sucede? Y yo me he dado cuenta en mi experiencia profesional que antes de gritar, el cuerpo te estuvo hablando mucho tiempo. Antes de que el grito fuera desesperado, el cuerpo estuvo hablando, se estuvo expresando, te estuvo mandando mensajes, estuvo buscando la manera de comunicarse contigo. Y ya antes de estarte hablando, estuvo mandando mensajes muy sutiles. Todo el tiempo, todo el tiempo nuestro cuerpo se comunica con nuestra conciencia de manera muy sutil. Te voy a platicar una anécdota que me encanta. Yo creo que con esto explicamos muchas cosas. Hace ya un buen de años, cuando yo estaba estudiando precisamente la maestría en psicoterapia ericksoniana, la maestría era estudiar el fin de semana completo, sábado y domingo, y los sábados teníamos una hora completa para ir a comer. Cuando salimos a comer, me dice una compañera que estaba embarazada, dice, oye, ¿me acompañas a buscar plátanos? Tengo un antojo insoportable de plátanos, y dice, y lo que me extraña muchísimo es que no me gustan. Es más, los detesto, no quiero ni ver los plátanos, y hoy amanecí con un antojo como si fuera adictivo, una necesidad tremenda de comer plátanos. Se nos fue la hora de la comida buscando los benditos plátanos. Cuando los conseguimos, se los devoró. Ese mismo día, ella en la mañana se había ido a realizar unos estudios, creo que el doctor que la estaba acompañando en su proceso de embarazo se los pidió. Y pocos días después me dice, oye, ¿qué crees? Que los estudios reflejaron que estoy baja en potasio. Ese fue uno de los momentos donde yo dije, wow, o sea, la sabiduría del cuerpo es increíble y los mecanismos mediante los cuales se comunica con nosotros
superan a veces mucho más la capacidad racional que tenemos de entenderlo. Sí, justo lo que nos cuenta el plátano es eso, ¿no? El potasio. El potasio. Entonces, híjole, sí, es sorprendente cómo se los pidió. Y con eso otras muchas cosas, otros muchos antojos. A mí me pasa cuando estoy bajita de energía, no sé si a nuestras amigas de retos femeninos también, pero en la tarde como que quiero un chocolatito y ando buscando ahí por todos lados. Y sí siento que me devuelve energía. Claro. Sí, fíjate, el cuerpo tiene muchas formas de comunicarse. Cuando hablo del cuerpo, hablo de esa inteligencia biológica, de ese todo que somos biológica y fisiológicamente, y que de alguna manera siento yo que uno de los problemas que tenemos socialmente, culturalmente, en esta cultura occidental en la que vivimos, es que nos hemos desconectado. La capacidad la tenemos, esa habilidad innata que tenemos de estar en comunicación con el todo, que es con el cuerpo, con la mente, con el espíritu, con las emociones, en gran medida la hemos perdido. Estamos más conectados con otras cosas, pero la capacidad ahí está. Uno de los antojos son precisamente una de esas formas que tiene el cuerpo de decirnos, necesito este nutriente. Y yo sé qué alimento lo tiene, entonces voy a generarte un antojo, ve y cómete ese antojito y dame ese nutriente que yo necesito. Pero después entra esa parte racional. Por ejemplo, tú dices, se me antoja un pastelito, un chocolate y me lo como. Pero ¿cuántas personas que viven en el deber, en el tener que, en el deber ser, que están extremadamente involucradas a lo mejor en ese aspecto fitness de cuidar mucho su línea y que el cuerpo les está diciendo, oye, necesito glucosa, necesito que te comas un chocolate, el chocolate se le antoja. Y la persona empieza a lo mejor a pensar, bueno, pero es que si me como un chocolate, ¿cuántas calorías tiene? Y no, entonces no me voy a comer el chocolate, no le hago caso al cuerpo. Y quiero regresar a la anécdota de mi amiga. ¿Qué hubiese pasado si ella no hubiese escuchado esa necesidad, ese antojo de comer plátano? A lo mejor unos días después hubiesen llegado los calambres, que es uno de los síntomas de cuando tenemos esta deficiencia de potasio. ¿Y qué sucede? Que ahí en ese momento el cuerpo ya no nos está susurrando, ya nos está hablando, ya nos está mandando calambres, ya nos está mandando una serie de... ¿Se escucha? ¿Sí me escuchas bien? Sí, un poco bajito, pero sí, bien, bien, pero un poco bajito. Y que hay un momento en donde el cuerpo ya no susurra, nos empieza a hablar, a mandar más mensajes y llegan los síntomas. Y creo que nuestra sociedad está muy peleada con los síntomas. A nuestra sociedad no le gusta sentir una serie de sensaciones que hemos etiquetado y catalogado como síntomas negativos. No nos gusta sentir el dolor, por ejemplo. No nos gusta sentir el frío. No nos gusta sentir una serie de emociones que hemos etiquetado como negativas. Tristeza, ansiedad, enojo. Y empezamos una especie de lucha contra lo que sentimos. Y empezamos a hacer una serie de actividades. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando una persona tiene un dolor de cabeza? Lo más común es tomar un analgésico. Así Y es, lo no, no ideal, te preguntas de dónde viene. No te no te preguntas preguntes de dónde viene. qué estoy sintiendo, qué puede estar influyendo para que la cabeza me esté doliendo en este momento. Es verdad, o sea, no nos dejamos expresar, pero tampoco, Juan Manuel, le ponemos nombre. Yo no sé si nosotros mismos somos los que boicoteamos y limitamos esa, esa, eh, esa revelación del dolor, porque se nos ha enseñado que está mal enojarse o que está mal gritar o que está mal ponerse triste o que está mal tener miedo o a lo mejor hasta la alegría, está mal demostrar tanta alegría, ¿no? Sí, claro. Sí, alrededor de las emociones creo que hay una serie de aprendizajes culturales y por una serie de cuestiones incluso a veces hasta de buena educación, ¿no? Y más allá, antes de las emociones, incluso hay una serie de regulaciones, de reglas morales, de urbanidad, culturales, de reprimir muchas veces lo que sentimos, lo que somos. Y efectivamente, por ejemplo,
¿Qué pasa cuando vemos una persona que está triste y que nos dice es que estoy muy triste? Y como que en automático le respondemos, no estés triste, no pasa nada. No te enojes, no pasa nada, no te enojes, el que se enoja pierde. No llores, hombre, no es para tanto. Desde pequeñitos como que vamos aprendiendo inconscientemente y además vamos enseñando a las nuevas generaciones a dividir las emociones entre negativas y positivas. Y esta parte, las negativas, no nos gusta sentirlas, las reprimimos, las anestesiamos y se van acumulando, se van enredando. Literalmente, yo casi siempre me imagino una metáfora cuando hablo de las emociones enredadas, atoradas, y me imagino como una madeja de hilos, ¿sabes? Hilos de colores, donde cada color representa una emoción, el enojo, la tristeza, el coraje. Y a través de los años, toda esta madeja se va enredando, se va acumulando. Y cuando las emociones se van enredando y se van acumulando, se indigestan. Literalmente traemos una cantidad de energía psíquica atorada en alguna parte del cuerpo. Y va a buscar una salida. Esa energía se va a expresar sí o sí. Y si en el momento, en el contexto que estábamos viviendo, reprimimos el llanto, reprimimos el enojo, reprimimos la tristeza, esa energía va a salir en algún momento por alguna parte del cuerpo. Sí, casi siempre como con las enfermedades. Fíjate que estoy tomando un taller de las escuelas de Espere, que son las escuelas de perdón y reconciliación. Yo no sé si conoces esta gráfica, Juan Manuel, pero en el centro vienen las emociones básicas y luego a cada, digamos, tajada del pastel se le asocia como una parte de esa emoción básica que está mucho más descriptiva y más definida, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos la ira, que es la parte roja y rosa, hay como subtemas de la ira, ¿no? Y una de ellas puede ser el estar distante, ¿no? Alejarse cuando estoy enojado, o sentirme frustrada, o tener esa agresividad, ¿no? De querer, pues sacarla con hostilidad, con agresión, con violencia. O también otra manifestación de la ira puede ser sentirme desquiciada o odiar hasta el fondo del corazón o sentir y hacer sentir al otro amenazado. Y luego en las más subdivisiones está sentir sospecha, sentirme retraído, irritada, enfadada, hostil, provocado, ¿no? Y ante eso tengo que yo responder, violentada, enfurecida, resentida, celosa, insegura, y son como algunas formas de la ira. Igual vienen formas del disgusto, de la tristeza, de la alegría, de sentir sorpresa o de tener miedo, que son como las emociones. Dicen que estas son las emociones básicas. Pero si nosotros tenemos esa, digamos, inteligencia emocional o educación emocional, lo primero, no sé si estés de acuerdo conmigo, Juan Manuel, es ir detectando qué es lo que realmente me pasa, como ponerle nombre, porque ni siquiera a veces sabemos, cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Y dices, pues estoy mal, estoy de malas, pero a ver, defíneme un poco más. No sabemos realmente encontrar esa palabra, estoy de malas, ¿por qué? Estás contrariado, te sientes rabioso, te sientes rencoroso, te sientes resentido, te sientes enojado. ¿Qué está pasando? Entonces, yo no sé qué tanto hay que conocerse a uno mismo para saber, Juan Manuel, exactamente lo que nos pasa, porque de ahí parte todo, de ponerle nombre siquiera. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el primer paso, antes de ponerle nombre, el ponerle nombre es una maravillosa idea y es una muy buena técnica, una buena herramienta. Y yo diría que hay que ir un pasito atrás, que es darte permiso de sentir. Yo creo que nos desconectamos y a veces no sabemos ni lo que sentimos porque hemos practicado mucho tiempo el no sentir. Vuelvo a esta parte de que hemos durante mucho tiempo reprimido lo que sentimos, nos han enseñado a reprimirlo y cuando ya está todo revuelto, a veces ya ni siquiera sabemos qué es lo que se siente. Ya no sabemos si es ira o es tristeza, o si es enojo, o si todo está revuelto.
llega un momento en que, aunque tratemos de hacer una especie de introspección y de entrar en contacto y decirnos, a ver, ¿qué estoy sintiendo? Hay una especie de revoltura allá adentro que decimos, caray, no sé lo que está pasando. Una de las formas como nosotros definimos la ansiedad es que es precisamente una serie de emociones indigestas, atoradas, enredadas, en donde la persona a veces ya no es capaz ni siquiera de distinguir el enojo de la tristeza del rencor, etc. Y una de las herramientas instintivas, básicas, que yo creo que tenemos que retomar todos es, date permiso de sentir. Cuando llegue la tristeza a tu vida, acéptala. Date permiso de sentir. Cuando llegue el enojo, date permiso de estar enojado. Cuando llegue la frustración, date permiso de sentir la frustración. Pero entonces, nos las pasamos posponiendo, porque muchas veces se ve mal que lo sintamos o no encontramos el momento. Juan Manuel, una amiga que tiene hijos chiquitos me decía, pues ¿sabes dónde me meto yo cuando quiero estar conmigo en el baño? Pero hasta el baño me van a tocar mis hijos, porque ¿qué me pasa? Que si no salgo, que si... Entonces, no encuentro, me decía, no encuentro el momento para llorar y no quiero poner triste a mi familia. ¿Qué podemos hacer si realmente nos sentimos a lo mejor también inadecuados para expresar lo que nos pasa? Eso es muy importante lo que acabas de decir, que nos sentimos inadecuados para expresar lo que nos pasa. Y creo que es una característica de lo mismo que estamos hablando. Creo que no nos permitimos a veces mostrarnos vulnerables, que a veces no nos permitimos mostrarnos ante nuestros hijos o ante las personas que nos aman, como una persona que siente y que tiene ganas de llorar y que está llorando. La mayoría de las personas buscan esconderse cuando quieren llorar, meterse en el baño, subirse al coche e irse a dar una vuelta por ahí para que nadie me vea, aislarme, para en un lugar allá solito vivir mis emociones, expresarlas a lo mejor en ese espacio íntimo, pero que nadie me vea, porque si me ven, ¿qué les voy a estar enseñando a mis hijos? Que tienen una mamá que llora, que tienen una mamá vulnerable, y precisamente eso es algo importante en la vida, mostrarnos que en realidad somos seres vulnerables y que hay momentos en los que es necesario llorar. Y es importante enseñarle a los hijos a llorar, a que también ellos vean que llorar es algo natural y que es algo saludable y que es una de tantas formas que tiene el cuerpo de sacar lo que le está estorbando, lo que le está doliendo, lo que le está incomodando. El irme y meterme al baño para que nadie me vea es también una forma de educar a los hijos, de decirles, no lloren. Es un mensaje indirecto donde estamos educando a las personas a no sentir, a no llorar, a esconderse. Y también estoy de acuerdo que hay momentos en los que tú necesitas estar en tu intimidad contigo misma, con tu soledad, con tus emociones, con tus sensaciones y meterte sí ahí a tu habitación y sentir tu cuerpo y expresar tu llanto. Y yo creo que el mejor momento para expresar la emoción es viviendo, es expresarla en el contexto en el que lo estás viviendo. Las emociones llegan en el momento en que tienen que llegar, de acuerdo al contexto y a la situación de vida que te está tocando vivir. No podemos posponerlas para después, que es lo que hemos aprendido también, ¿no? Posponer para después todo lo que son nuestras necesidades básicas. A veces, por ejemplo, una sensación tan básica como el hambre. Tu cuerpo te dice, tengo hambre. Y todos sabemos lo que es tener hambre o tengo sed. Pero si estoy muy ocupado o tengo una junta, no es que yo esté platicando con mi cuerpo todo el día y le diga, oye, espérate, no es hora. Pero ¿qué es lo que muchas veces hacemos? Todavía no es la hora de la comida, faltan 2 horas. Y lo mismo hacemos con el sueño. El cuerpo te dice, tengo sueño, quiero dormir, y tú le dices, sí, pero está buenísima la serie de Netflix, me voy a echar otros 2 capítulos, aguanta, vamos a desvelarnos un rato. Y es, ajá. Y todo esto es ir como conociendo el cuerpo, Juan Manuel, y las necesidades del propio cuerpo y también las necesidades del alma, ¿no? Quiero estar Totalmente. sola, ahorita quiero tener contactos sociales. Fíjate, yo me acuerdo una vez, me dio el famoso baby blue cuando tuve a mi hija. Y pues estaba mal que me viera llorar el papá de mi hija, ¿no? En ese momento yo sentía que, pues, ¿cómo? Si yo tenía que estar bien feliz y bien alegre porque había sido mamá, pero sí me pegó muchísimo el baby blue. Y en ese entonces estaba muy de moda la película de Como agua para chocolate, basada en la novela de Laura Esquivel, ¿te acuerdas?
Laura En Esquivel, los sí. años 90 se puso de moda y dije, ya sé qué voy a hacer. Voy a ir al cine y ahí voy a llorar, porque una amiga me había dicho que había una parte que estaba triste y dije, lo voy a agarrar de pretexto. Y me fui a llorar al cine y estaba yo llore con las películas, bueno, con las cosas que pasan en las películas, que sabes que no son ciertas, y aparte ni está tan triste la película, la verdad. Pero yo desde que empezó la película hasta que terminó, haz de cuenta que me abrieron el grifo y estaba llore. Le había dejado a la niña encargada a mi mamá y dije, ahora sí, tarde de llorar. Y de repente prenden las luces del cine y al final de la película y volteo y estaba un amigo de mi marido. Y yo así de, qué pena. Ay, Julieta, ¿qué haces aquí sola? Y digo, pues nada, vine a llorar. ¿Qué está pasando? Ahora ya se conoce mucho lo del baby blue, pero en ese entonces no, era como la loca que está pasando. No, bueno, se hizo un desorden, habló con el papá de mi hija, que si me estaba maltratando, que sí, que me estaba haciendo, porque yo estaba llorando tanto. Se hizo un merequetengue ahí entre todos los amigos. Pero el caso es que a veces, Juan Manuel, buscamos, ahora sí que no es el que te la hace, sino el que te la paga. Muchas veces estás muy enojada y con la señorita del súper, ya sabes, con la que fuiste a cambiar algo que no te gustó, híjole, la pobre ahora sí que recibe todo ese enojo, que a lo mejor, claro que ni es el momento, ni la persona adecuada, ni la razón por la cual te estás enojando. No es lo que estás cambiando lo que te hace enojar, sino lo que traías dentro. O con un hijo, ¿no? El marido me hizo enojar en la mañana, pero me desquito con el hijo o con quien tengo enfrente. Y es un mecanismo que es inconsciente, que no nos damos cuenta. Pero claro, como dices, el cuerpo tiende a sacar, nosotros lo reprimimos, pero hay que pensar también, digo conscientemente, por qué nos estamos enojando, contra quién nos estamos enojando, ¿es el momento adecuado para enojarnos? ¿O se la La estamos cobrando intensidad del al que enojo. realmente no es justo que se la cobremos? Sí, por supuesto. Y, y esto yo creo que, por ejemplo, este ejemplo que pones tan claro de que ya en la rutina se nos han ido acumulando tantas cosas que de repente cualquier catalizador va a generar esa liberación de enojo, de todo eso que habíamos traído guardado. Algo de lo que a mí me encanta hacer son estos ejercicios de observación cuando ando en la calle, ya sea en el coche, en el transporte público, donde sea, de ver esta conducta social tan característica de hoy en día, en donde observo que muchísima gente hemos aprendido a funcionar así. Es decir, reprimimos todo eso y al menor estímulo explotamos como hoy express. Y estoy totalmente de acuerdo que en ese momento la persona no lo puede controlar, pero el tema emocional y la inteligencia emocional es algo que se practica en tiempos de paz. Si yo quiero, por ejemplo, ir a una competencia de levantamiento de pesas y sé que para levantar los 100 kilos de la pesa que voy a levantar, porque con eso voy a competir, necesito unos bíceps mega fuertes. Necesito practicar y fortalecer mis bíceps durante mucho tiempo antes. De tal forma que en el momento en que el estímulo llega, mis bíceps ya están fuertes. Lo mismo sucede con las emociones. Hay que practicar el bienestar cuando estamos en la tranquilidad de la casa. Hay una serie de técnicas maravillosas. La meditación es una herramienta poderosísima. Si yo en tiempo de paz, cuando tengo tiempo, cuando tengo un espacio en mi casa, me pongo a meditar, voy a fortalecer mi nervio vago, voy a fortalecer mi sistema nervioso parasimpático. De tal forma que cuando yo salga a la calle y esa señora allá afuera, ya sea en la tienda, en el transporte público, represente un estímulo, mi respuesta ya no va a ser igual. Porque de alguna manera toda esa energía psíquica que se había acumulado, yo ya la liberé. Hay muchísimas formas de liberar toda esa indigestión emocional que a veces cargamos con nosotros. Hacer ejercicio, tomar terapia, hacer yoga, meditar. Y todas estas prácticas saludables apoyan muchísimo para en momentos de crisis, en momentos donde llegue el estímulo, de manera otra vez inconsciente,
responder, pero de una manera más saludable, sin lastimar a otras personas, sin dañar a terceros, sin descargar en el otro lo que yo traigo guardado. Que tú traes. Fíjate que en este manual, de donde les enseñé esto, Es maravilloso ese esquema. está padre. Está padrísimo. Luego se las paso. Pero mira lo que yo anoté aquí, que dijeron en el curso este del taller del perdón, que tiene como objetivo justamente sacar rabia, resentimiento y retaliación, es decir, los sentimientos de venganza. ¿Por qué? Porque nos hacen perder seguridad, nos hacen perder sentido de vida y nos hacen perder sociabilidad también. Estas tres cosas, aunque no queramos, nos van produciendo eso y nos volvemos en personas horribles, amargadas, energúmenas, que no funcionamos bien en la vida porque traemos un montón de cosas ahí atoradas. Y luego, enfermos. O sea, enfermos de algo que, si el cuerpo, como dices, Juan Manuel, te estuvo avisando y no le hiciste caso. Primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, dices, pues ahora sí, ahí te va la buena. Pero dicen que podemos encontrar cada uno de nosotros, de alguna manera, nuestra propia medicina. Y algunos ejemplos que pusieron, y tú me completarás la lista, y nuestras amigas de Retos Femeninos también, decían que, por ejemplo, hay que usar el arte, el contacto con la naturaleza, la música, el ejercicio, ¿no? El cuerpo se mueva, el trabajo voluntario también, como que le hace tener un sentido y se te olvida. Servicio a otros. El movimiento, la oración, la terapia psicológica y algunas otras terapias alternativas que van directamente al sistema límbico. Y ahí es donde tenemos ahí como alojadas todas esas emociones, que es nuestro cerebro más primario, porque hay un cerebro que es más avanzado, dicen que tenemos 3 cerebros. 3 cerebros. Un cerebro muy primario, que es donde a lo mejor están alojadas todas estas emociones tan básicas como el miedo, el enojo, la tristeza, la alegría, la sospecha o el asco, otras personas le llaman así, y no sé cuál más se me está olvidando, la tristeza, ya dije, el enojo, el miedo, la rabia. Y puede ser que todo esto también nos sirva como para llegar al sistema límbico, al sistema más primario, porque hay otro cerebro más emocional que es un poquito más evolucionado, y luego el cerebro racional, ¿no? Esta corteza del el neocórtex, sí. Neocórtex, donde está pues la sensación de libertad, de capacidad de juicio, de capacidad de discernimiento, y que dicen que la evolución humana fue lo último que se creó. Incluso se tiene que ir desarrollando con el tiempo. No le pidas a un adolescente que sea sereno, que tenga capacidad de juicio y discernimiento, porque a lo mejor todavía no tiene desarrollada esa parte, pero una persona que ya crecimos y que se supone que ya maduró nuestro cerebro y eso, sí la deberíamos de tener, pero sin embargo nos seguimos comportando como chiquitos y no utilizamos algunas de estas herramientas que nos pueden ayudar, Juan Manuel, para no importando este sentimiento, podamos desalojarlo de ahí, podamos liberarnos. Exacto. Acabas de decir la palabra correcta, sacarlo de ahí. ¿Dónde es ahí? Allá adentro, donde se atora, donde se indigesta. Y la realidad es que se nos atora en todo el cuerpo. Las emociones se sienten en todo el cuerpo. Cuando yo me enojo, siento la cara roja, los puños cerrados, siento las palpitaciones aceleradas, se sienten en todo el cuerpo. Y cuando yo no expreso mi enojo, todo eso se me va atorando. Y se va a atorar y se va a atorar y lo voy a liberar en el momento en que llegue ese estímulo, en donde como hoy expreso, explote y saque todo eso. La forma saludable de ir liberando todo eso que se va atorando, no hay una sola, y tú ya lo dijiste, creo que a cada uno de nosotros nos corresponde encontrar cuál es mi camino más saludable en la vida. ¿Cuáles son esas actividades que me permiten regresar a estar en contacto conmigo mismo, conmigo misma? ¿Cuáles son esa serie de rutinas que yo puedo crear en donde empiece a reaprender a sentir mi cuerpo? Y ahorita pusiste un montón de ejemplos.
de todos estos ejemplos yo puedo tomar las que más se me acomoden de acuerdo a mi agenda, a mi situación económica, a mis gustos personales. ¿Y cuántos pusiste? La oración, meditación, hacer deporte. ¿Cuántos Ejercicio, deportes? Ejercicio, ejercicio. la música. La ¿Qué es lo música, que hace la música? ¿Qué es lo que hace un músico? Un músico toma las emociones que le están doliendo y las transforma en arte, en ¿sabes? un cuadro, en una canción. Faltó escribir también. Escribir, la escritura terapéutica es poderosísima. Es una herramienta que también es maravillosa escribir. Pero ojo, escribir con puño y lápiz, porque no es lo mismo. En el cerebro suceden cosas diferentes, conexiones diferentes, cuando uno escribe con la mano que cuando escribes en computadora o en celular. Y esa es una herramienta terapéutica maravillosa, escribir lo que se siente. También pintar, bailar, todo lo que significa arte, ¿no? La escultura, la cerámica, todo lo que es una Expresión artística. creación, ¿no? Todo lo que haces, como dices Juan Manuel, con las manos. Las manos son un poderoso conductor de emociones, ¿no es cierto? Exacto. Y si se dan cuenta, es energía creativa, a final de cuentas es energía creativa. Las emociones, yo defino las emociones como el elemento más amoroso del universo. Las emociones es ese conducto por el cual todo tu ser se está comunicando con tu conciencia. Y de hecho es una comunicación extremadamente amorosa. Es la forma como tu ser completo te está diciendo lo que necesita y te está diciendo cuál es el camino. Y si aprendemos a entender todo ese lenguaje amoroso y canalizarlo, ya sea por las manos, creando con las manos o creando con todo el cuerpo, a través de la danza, por ejemplo, del baile, del deporte, o aprender a canalizarlo meditando, orando, es ese reto que tenemos todos de encontrar ese camino de saludable, en donde expresemos de una manera creativa, poderosa, saludable, y transformemos esas emociones atoradas en, en creatividad, en obras, en servir a los demás, en hacer cosas diferentes, en crear algo hermoso con eso que está ahí. Y eso nos va a transformar la realidad que viven muchas personas hoy en día, que como no hemos logrado, muchas personas no han logrado cómo canalizar saludablemente esas emociones. ¿Quién lo canaliza? El cuerpo a través de la somatización, la enfermedad psicosomática. Cuando empezamos a sentir todos esos síntomas, que después viene la medicación, ¿verdad? Medicarnos para la colitis, para la gastritis, para las migrañas, para la neurodermatitis. Ese es un camino. Y creo que es el más tóxico y destructivo, porque a la larga van a derivar. Las enfermedades evolucionan y esas enfermedades que comienzan siendo psicosomáticas. Lo psicosomático sería como cuando ya el cuerpo te está gritando. Y aún así no le hacemos caso. Aún así, muchas veces lo que hacemos es busco un recurso externo, que es un fármaco, y es como decirle al cuerpo, cállate, no me estés dando lata, tengo mucho trabajo, estoy ocupadísimo. Oye, y otra cosa muy autodestructiva, que son las adicciones, ¿no? O sea, las adicciones al tabaco, a las drogas, a las compras, al alcohol, al Sí, juego, a... a esto, a las redes, al juego, a... Sí, sí, sí. O sea, dicen que ya estamos desarrollando una cosa con estos aparatitos que se llaman homofobia, ¿no? Que es el miedo a estar desconectados. O sea, primero salimos sin lo básico, desnudos a la calle, que sin el celular. O sea, nos Y sentimos, claro, pero sí, sí, súper sí. protegidos, ¿no? Entonces, nos vamos por la vía, digamos, fácil, ¿no? De poder sacar todo eso a través de cosas que nos están destruyendo. O los fármacos, los psicofármacos también, ¿no? ¿Cuánta gente ahorita está tomando antidepresivos, Uf, ansiolíticos? es Cuando exagerado. la verdad es como si yo, esta caja, la tapo, ¿no? Y allá adentro está todo. Y hace ruido, y me está haciendo ruido, pero digo, ya cállate, no haga ruido. Porque la tengo tapada. O sea, ¿cuándo la voy a destapar? ¿Y cuándo sacar todo eso que me está lastimando, que me está doliendo?
La verdad es que tiene que haber un momento en la vida, porque si no, de verdad nos vamos a enfermar. Entonces, yo sí soy muy partidaria de la medicina preventiva, Juan Manuel, antes de que venga todo eso, antes de que esa emoción atorada me enferme, hay que hacer algo. Puede ser una actividad, pero también puede ser esto más sutil. Tú que te dedicas a la psicoterapia y a las terapias alternativas para la sanación, platícanos, ¿qué es lo que conoces de ellas? Bueno, mira, yo te puedo platicar de lo que yo hago, a lo que me dedico y la forma como yo he encontrado un camino y una experiencia en la vida bastante gratificante al acompañar a las personas a solucionar estas situaciones de las que estamos platicando desde una posición más saludable. Yo lo que hago es psicoterapia breve y utilizo mucho la hipnosis clínica. Eh, Muchas de las situaciones emocionales que, que vivimos hoy en día y de las que estamos platicando en estos momentos, a veces no es tan sencillo solucionarlas de manera consciente porque sus detonantes son factores que están en el inconsciente profundo oculto y es difícil acceder a ellos. Cuando encontramos una herramienta que nos ayude, que nos acompañe a acceder a esa parte profunda inconsciente, donde subyacen muchas de las causas de lo que nos está sucediendo hoy en día, se soluciona. Y eso es la hipnosis. La hipnosis es una herramienta totalmente segura. Es más, yo muchas veces en mis cursos, cuando les enseño a las personas a hacer autohipnosis, les pregunto que quién ha estado en trance hipnótico alguna vez en su vida, y cuando es la primera vez que llegan al curso, pues todo el mundo dice, nunca, no, yo no, yo no. Y les digo, ¿qué crees? Que todos los días de tu vida tú te metes en trance hipnótico y no te das cuenta. El trance es algo natural. El trance son esos momentos en donde estás como que distraída, tu mente perdida, y estás como que en otro mundo. Hasta te dicen, estás en la luna. Estaba en trance. Los animalitos entran en trance. Cuando vas manejando un vehículo y vas en carretera y se te pasó la salida y dices, ay caray, ¿en qué estaba yo pensando? Estaba metida en mí misma, estabas en trance. Los estados de trance es algo natural y es muy poderoso, pero nosotros los podemos inducir a través de técnicas. ¿Y qué es lo que sucede en un estado de trance? En un estado de trance lo que sucede es que tu atención consciente se va más hacia adentro que hacia afuera y empiezas a entrar más en contacto con todo tu cuerpo. Y suceden tres cosas importantes, que es recordar, sentir e imaginar. Cuando tú estás imaginando, recordando y sintiendo tu cuerpo con todo detalle, estás en trance. Y empiezan a suceder una serie de respuestas fisiológicas maravillosas, porque tu sistema nervioso central se relaja, tu ritmo cardíaco se relaja. Pero lo más importante es que en tu cerebro empieza a cambiar la frecuencia, se va relajando y alcanzamos niveles en donde la plasticidad cerebral se da de una manera más fácil. Y entonces, cuando una persona está en trance hipnótico, los cambios sinápticos en el cerebro que después se van a reflejar como cambios conductuales, como cambios en los estados de ánimo, estados emocionales, suceden de manera más fácil. Y es algo muy seguro. ¿Y por qué digo muy seguro? Porque hay personas que dicen, oye, pero a mí me dijeron que te puedes quedar en el viaje y te puedes volver loco. Esos son mitos, esas cosas son absurdas. Todos los días de tu vida estás en trance. Y sabes que en una ocasión, porque así es la vida, que yo viví un proceso de crisis emocional. Yo me he medicado con fármacos psiquiátricos 2 veces en mi vida. Sé cómo funcionan, conozco la teoría, pero vivirlo es bien diferente. Tengo un compañero que estudió lo mismo que yo, pero además él tiene formación psiquiátrica y en un momento de la vida, cuando yo estaba pasando por un proceso de duelo complicado, le dije, oye, no quiero durar en este proceso meses, necesito resolverlo ya, medícame por favor. Y me recetó lo que con mucha frecuencia se receta en este tipo de procesos emocionales, que son ansiolíticos y antidepresivos. Duré 15 días tomándolos y literalmente, Julieta, yo me sentía como un ser inanimado de cartón, que ya no sentía nada. Si bien ya no sentía el dolor, ni la ansiedad, ni la tristeza, tampoco sentía otras cosas. Yo conozco eso en la teoría, pero cuando lo viví en carne propia dije,
me quito los fármacos y prefiero sentir lo que me toca sentir en este momento. Porque ese es un problema en el avance de la psicoterapia, que las personas queremos acelerar lo que en la vida tiene sus propios ritmos y sus propios tiempos. Y los procesos de duelo tienen un tiempo. Y yo quiero que dure mucho menos. Y el cuerpo es como si se me rompe un hueso y le quiero decir a mi cuerpo, necesito que solde en una semana porque tengo un partido de fútbol en 15 días. Y el cuerpo va a decir, no, espérate, este proceso se lleva de 3 a 4 meses. Pues a ver cómo le haces, pero solidificas en una semana. Y lo mismo pasa con los procesos emocionales. ¿Cuándo se convierten, Juan Manuel, en patológicos? O sea, cuando un duelo dices, híjole, creo que no está avanzando, creo que no está acomodando el alma y el corazón, creo que no va a ningún lado. Mira, hay diferentes... lo más común es que un duelo dura entre 6 meses y un año. Y eso es normal. Eso es saludable. Puede haber muchas razones por las que tanto un duelo o cualquier otro trastorno se puede llegar a patología. Y una de ellas, y es muy común, es precisamente lo que yo estaba expresando ahorita, que es no aceptar lo que se está viviendo. Cuando una persona no acepta lo que está viviendo en la vida, lo que le toca vivir, lucha contra lo que está viviendo, y literalmente lo que sucede dentro de nosotros es una lucha terrible. Es luchar contra lo que me toca vivir, es no aceptar lo que vivo. Hay una frase de Carl Jung muy famosa que dice, lo que resiste persiste. Ya se volvió casi como una frase que coloquialmente todo el mundo lo anda repitiendo y a veces no entendemos a qué se refiere esta frase, pero lo que se refiere es que el cuerpo, nuestra biología, nuestras emociones tienen un proceso y que si yo lucho contra lo que realmente es, contra ese flujo natural de las cosas, a lo que se refiere de que persiste o se exacerba es que eso que se siente en el cuerpo, en las emociones, en el alma, tiende a incrementarse, tiende a perpetuarse. Cuando yo no acepto la vida como es, cuando mis estructuras mentales, por ejemplo, van en contra de mis expectativas, cuando yo voy viviendo la vida con rigidez, cuando mi estructura de pensamiento es rígida, catastrófica, cuando yo me hago un escenario de la vida y en la vida me voy dando cuenta que las cosas no son como yo quiero que sean, y entonces empiezo a tener esa lucha interna, ya sea en un duelo o en un evento traumático. Entonces ese evento traumático se va quedando como atorado, no fluye, la energía no sale, no se transforma y se puede perpetuar meses, años y se convierte en una patología. ¿Y cuántos casos de patologías hay donde las personas tienen muchos años sufriendo, por ejemplo, de insomnio? Hace poco me llegó una persona que me dijo, tengo 15 años tomando una pastilla para poder dormir, 15 años sin dormir bien. Y esos 15 años, esa patología tuvo un inicio en un evento que la persona no supo procesar y que como una especie de reacción en cadena empezaron a desatorar una serie de procesos disfuncionales. Y literalmente lo que yo digo es que el malestar es un aprendizaje. Si bien trastornos como ansiedad, depresión también pueden tener un origen o una causa biológica, la mayoría de los casos es que en realidad nosotros aprendimos a vivir con ansiedad, a vivir con depresión, aprendimos a vivir en un estado de insomnio. Y la historia de cada persona es muy particular. Hay que ir ayudándole a la persona a que vaya acomodando lo que en algún momento de la vida no acomodó, a que sane las heridas que en su momento vivió, a que digiera las emociones que en su momento no digirió, a que reencuadre los conceptos de vida que rígidamente la tienen en una visión de vida totalmente irreal y patológica. Entonces, el camino a la patología yo te diría que es único de cada persona, pero hay causas universales que creo que a todos nos acompañan y que son precisamente de las que estamos platicando en esta tarde, en esta charla. Esa indigestión emocional es una de las básicas. O sea que una psicoterapia te acompaña en tu propio proceso. No es un atajo, o sea, lo tienes que vivir. Lo que pasa es que la gente dice, es que me ayudó a no tardarme tanto. Te ibas a tardar a lo mejor
en tu proceso de duelo o en sacar ese enojo, ese rencor, ese sentimiento de venganza, te ibas a tardar a lo mejor porque igual nos metemos en puertas que no son las adecuadas y eso retarda nuestro proceso. Entonces, ¿qué hace una psicoterapia? Te acompaña, ni te Me da acompaña. consejos, ni te dice cómo, ni te evita, ni Ni te evita, cuándo. no te evita dolor, porque tú lo tienes que sentir. Lo que pasa es Exacto. que es más sano porque te ayuda, eso sí, a sacarlo, a A no tenerlo ahí, procesarlo. a que no se materialice, a que no se vuelva psicosomático, a que Que al no rato se... algún órgano no esté protestando, ¿no es cierto? Porque todos Exacto. tenemos un órgano blanco, a veces es las contracturas en la espalda, a veces es el estómago, a veces es la garganta, a veces La la... cabeza, la piel. Así es, son muchos los órganos que a lo mejor pueden recibir todo eso. Pero bueno, yo sí creo muchísimo en la psicoterapia y también creo en todas estas cosas sutiles que, como decíamos, van al cerebro límbico, como puede ser una aromaterapia, unas flores de Bach, etcétera, que que te ayudan a ese proceso, no te quitan el camino de encima, pero sí te hacen a lo mejor tener esto que dices, acomodar el alma, tener conciencia, irte para adentro, irte al lugar donde debes estar. Exacto. Sí, la aromaterapia, bueno, el término aromaterapia viene de la escuela europea y se refiere al uso de los aceites esenciales de las plantas como herramienta terapéutica, pero cuya vía de administración es aromática, es decir, a través del olfato. Y eso viene de la escuela europea. Y eso nos lleva a la idea de pensar que los aceites esenciales es una herramienta que la única forma por la que la voy a usar es aromáticamente, es decir, olerla. ¿Y cómo llegaron a mi vida? Llegaron a mi vida porque en este duelo que yo estaba viviendo, cuando le dije a los fármacos, prefiero que me duela lo que me tenga que doler, pero no puedo convertirme en un ser inanimado que no se siente, otro amigo me dijo, oye, prueba con esto, y me regaló una botellita de lavanda. Y yo tenía la idea de que era una herramienta para aromatizar la casa, para que el hogar huela bonito, ¿sabes? O sea, para difuminarla, ay, qué rico huele. Yo le dije, ¿y esto a mí en qué me va a ayudar? Me va a ayudar. Yo tengo un problema y esto no creo que me ayude. Me insistió, me dijo, pruébala, pruébala, pruébala. Me insistió tanto que decidí probarla. Y me llevé una enorme sorpresa porque descubrí algo que yo no conocía. Y yo creo que nada puede tener más poder que lo natural. Y es una herramienta para reconectar todo nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema límbico, nuestro sistema nervioso central a través de la esencia de las plantas de la naturaleza. ¿Cómo funciona esta herramienta? Los aceites esenciales no son otra cosa más que las moléculas aromáticas de las plantas que tienen propiedades medicinales y que cuando yo los uso aromáticamente, llegan directamente a mi sistema límbico. Y cuando llegan a mi sistema límbico, me ayudan a equilibrar la bioquímica que está asociada a esos estados emocionales que a lo mejor me están lastimando mucho en ese momento. Si yo utilizo el aceite esencial, por ejemplo, correspondiente para un estado de ánimo depresivo, me va a ayudar a equilibrar la serotonina, la oxitocina. Pero si yo utilizo un aceite esencial para un momento en que estoy muy estresado, me va a ayudar a equilibrar el cortisol. Es una herramienta más. Pero después descubrí que no solamente se pueden administrar vía aromática, que también lo puedes usar de manera tópica y que cuando se aplican de manera tópica, atraviesan las capas de la piel, llegan al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo en menos de 10 minutos ya los tienes en todas las células de tu cuerpo, brindándote los beneficios terapéuticos que los tienen. Y que además, cuando son 100% puros, orgánicos y son seguros, los puedes usar de manera interna. Y que cuando los usas de manera interna, también traen muchísimos beneficios a nivel sistémico. La razón por la que me encanta esta herramienta es porque encontré como que un complemento a mi psicoterapia. Es decir, ¿qué sucede cuando yo le ayudo a las personas a nivel psicológico, mental, acomodar a nivel emocional, psicológico, mental, lo que les toca en este proceso de acompañamiento terapéutico? Pero además al mismo tiempo, por ejemplo, está actuando en su cuerpo un aceite que simultáneamente lo está ayudando a reducir la inflamación,
celular, que al mismo tiempo le está ayudando a regenerar las células, que al mismo tiempo le está ayudando a equilibrar la bioquímica de su cuerpo, que al mismo tiempo le está ayudando como antioxidante, que al mismo tiempo a lo mejor le está ayudando con algún proceso de infeccioso que tenía por ahí. Entonces, me encantan porque un solo aceite esencial tiene muchísimos principios activos y mientras un principio activo está trabajando a nivel emocional, simultáneamente otro principio activo del mismo aceite está trabajando a nivel celular, a nivel del sistema inmunológico, fortaleciendo el sistema inmune. Quiero aclarar aquí que los aceites esenciales no son medicamentos, pero que los efectos que tienen en el cuerpo son maravillosos. Y entonces, ¿qué sucede? Que yo soy psicoterapeuta y de repente ahora ayudo a personas con dolor crónico. Yo no puedo prescribir un medicamento porque no soy médico, pero sí puedo decirle, usa este aceite, que es muy seguro y que además no te trae efectos secundarios. Al contrario, te trae una cantidad enorme de efectos benéficos para todo tu sistema. Y es como que a mí se me ocurrió, no es algo que yo haya creado, pero dije, ¿qué pasa si combino psicoterapia con esta hipnosis clínica más aceites esenciales? Y uno de mis primeros pacientes con las que yo hice esto es una persona que conozco que tiene un dolor crónico desde los 14 años, creo que ya tiene casi 50 ella, pero dice, desde los 14 años yo tengo dolor crónico en la columna vertebral. Y entonces un día le dije, bueno, ven, yo con hipnosis te puedo ayudar muchísimo a reducir el dolor. Le dije, no te lo voy a quitar todo, porque el componente orgánico ahí está. Si hay un daño en la columna, te va a seguir doliendo. El dolor es natural. Pero la exacerbación del síntoma puede ser por esos procesos mentales donde tú te has peleado tanto con el dolor, que el dolor, otra vez, lo que resiste persiste y se exacerba. Yo te voy a ayudar a resolver lo que se exacerbó. Y en ese entonces yo usé un par de gotitas de 2 aceites que me encantan, que es uno que se llama Deep Blue, que es una mezcla diseñada para el dolor, pero otra gotita de un aceite que se llama Copaiba, que es un aceite que viene de una resina de un árbol que crece en el Amazonas, en Brasil, y que juntos son una bomba porque mientras uno desinflama, otro regenera tejidos y así. Entonces, ella se aplicó estas gotitas en su columna vertebral mientras simultáneamente yo le hacía el trance hipnótico. Entonces, cuando ella salió del trance, se paró de la silla y puso una expresión como de esa niña que le acaban de comprar ese helado que tanto deseaba y está súper feliz y dice, wow, desde los 14 años yo no había pasado un segundo de mi vida sin sentirme sin dolor. Entonces, en ese momento dije, esto junto tiene un potencial enorme. Y es lo que estoy haciendo ahora. Me encanta cuando dices la palabra acompañar, porque creo que la función de un terapeuta es acompañar. Yo te acompaño para que tú vivas ese camino de crecimiento, de evolución, de aprendizaje, que es la psicoterapia. Yo no te resuelvo. Cuando llega alguien a terapia y me dice que vive con mucho miedo y le digo, ¿qué quieres hacer con ese miedo? Y me dice, quiero que me lo quite usted. Ese miedo te lo puede quitar solo Dios. El miedo es tuyo, abrázalo, aprende de él. Yo te voy a acompañar para que aprendas a relacionarte desde una posición más saludable con el miedo. Y una vez que aprendas a abrazar tu miedo, a abrazarlo, a reconocerlo, vas a crecer como persona. Y si antes el miedo era enorme y tú te veías pequeña, en la psicoterapia va a pasar lo contrario. Vas a ver el miedo cada vez más pequeño y tú te vas a ver como una persona cada vez más empoderada, fuerte. Sí, definitivamente a eso, con eso, y todo eso ayuda a la psicoterapia, y la psicoterapia pues, tiene esa gran cualidad de, de ayudarte a ver las cosas de otra manera, ¿no? Te facilita los procesos. Yo Sí. creo que un psicoterapeuta, para nuestros amigos que nos están escuchando, un psicoterapeuta que te aconseja, que te dice qué hacer según sus valores, no es un buen psicoterapeuta. Un psicoterapeuta te escucha y a través de tus propios valores te ayuda a que vayas tomando decisiones que te hagan evolucionar en la vida, que te hagan sentirte mejor, que te hagan responder de una mejor manera a lo que te está pasando, que encuentres, como dice Juan Manuel Villalobos, esa enormidad de tu espíritu, finalmente,
que se para frente al destino y ante las cosas que te molestan, como el miedo, el enojo, el rencor, resentimiento, etcétera, y los veas de una manera más pequeñitos. ¿Para qué? Para que los puedas manejar, porque si los ves grandes, 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 y ves tu miedo espantosamente grande y tu tristeza y tu dolor inmanejable, entonces de verdad se va a convertir en algo que no se va a poder reducir y no vas a poder manejar. Entonces es realmente, yo sí recomiendo muchísimo la psicoterapia, y si es con una ayuda de algún, digamos, conductor sutil, como pueden ser los aceites, las flores de Bach, hay muchas cosas que pueden ayudar, es mucho más rápido y es mejor, es como darle una ayudadita para encontrar ese camino. Ya estamos llegando al final, Juan Manuel Villalobos. No sé si quieres agregar esto acerca del tema. Empezamos hablando que el cuerpo expresa cosas que el alma calla y que en resumen tenemos que vivir nosotros los procesos dándonos cuenta de qué es lo que nos pasa para no enfermar, porque si posponemos esa expresión de los sentimientos, sí o sí nuestro cuerpo se va a expresar diciéndonos no es por ahí. ¿Para qué le obligamos a nuestro cuerpo a desarrollar una hipertensión, una gastritis, una contractura muscular, una migraña y a lo mejor cosas degenerativas mucho más importantes como un Parkinson, una esclerosis, un cáncer? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo he conocido gente, mucha gente que logra salvar, incluso que tiene genéticamente mucha propensión, porque en su familia todos son cardiópatas, en su familia todos han muerto de tal o cual cosa. Y sin embargo, estas personas, ayudándose de todo esto, principalmente de esta psicoterapia, han decidido que no es su camino y se han preocupado por realmente expresar lo que les pasa, sin dejar que crezca, porque igualmente crece el problema y el riesgo de que nos vayamos a enfermar. Y no es una amenaza, lo hemos visto, ustedes lo han visto muy seguido, por ejemplo, cuando estamos confundidas, muy confundidas, que no sabemos qué decisión tomar, que estamos atribuladas, tristes, etcétera. ¿Qué pasa? Que nos da a lo mejor una gripa o nos da algo hasta que acomodamos algo en el alma y entonces ya nos sanamos. Entonces, claro, una gripa se puede controlar, una gastritis también. Hay enfermedades que no, hay enfermedades que van a más y a más y más. Y como decía Juan Manuel, hay gente que ha pasado gran parte de su vida con un insomnio, con un dolor físico, con un duelo no resuelto, que hay que sacar, sí o sí. Estamos hechos para disfrutar de la vida, para disfrutar de nuestras relaciones, para ser felices, para ser productivos, para ser autotrascendentes, para ir por la vida adelante sumando y no restándole a nuestra vida, porque estamos llamados a hacer algo grande, a tener una misión preciosa que cada uno irá descubriendo a través de nuestros dones y talentos. Entonces, bueno, pues la recomendación es esa. Si tienes una pena atorada, una tristeza, un enojo, un rencor, un lo que sea, elige el buen camino para salir adelante. Juan Manuel, ¿despides el programa? Sí, claro. Despido el programa diciendo que lo natural, lo realmente natural es estar bien. Lo realmente natural es vivir con salud. La patología, la enfermedad, el trastorno, el dolor, los achaques, los síntomas, eso no es lo natural. No lo normalicen. Lo normal es disfrutar la vida. Lo normal es vivir con plenitud, con armonía. Y la enfermedad puede ser un camino de aprendizaje, pero también es algo que se construye. Yo las invito a que construyan bienestar. El bienestar también es algo que se construye, la salud es algo que se construye, y podemos empezar dándonos permiso de sentir. Y una vez que te des permiso de sentir, como dijo Julieta, ponle nombre a esa emoción y después ponle un apellido. Por ejemplo, esto se llama enojo, enojo pone límites. Su apellido es pone límites. ¿Para qué me sirve el enojo? Para poner límites. Dense permiso de sentir y ya verán que la vida te empieza a cambiar hacia el camino del bienestar, de la salud. Y pues nada más. Yo creo que hay mucho más que decir, pero con esto me despido. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan Manuel. ¿Nos das tus redes, Juan Manuel?
Da conferencias, por ejemplo, acaba de pasar una conferencia de las cargas tóxicas que sufrimos y cómo deshacernos de ellas, conferencias sobre el dolor crónico, conferencias sobre un montón de cosas. ¿Por qué no nos das tus redes para seguirte? Claro, yo estoy en Facebook como Juan Villalobos Terapia Breve. Y también me pueden buscar por WhatsApp con toda confianza, me pueden enviar un mensaje y yo les comunico por ahí también las próximas charlas, conferencias, pláticas de los diversos temas de salud y bienestar que yo imparto. Y mi WhatsApp es el 229-207-1459. Es Lada Veracruz, viví en Veracruz 10 años y ya no quise cambiar el número, ¿vale? Y con mucho gusto, pues por ahí charlamos y lo que necesiten estoy a sus órdenes. Un placer estar aquí. Gracias, Juan Manuel Villalobos. Entonces lo pueden buscar en Facebook como Juan Villalobos, Terapia Breve. Juan Terapia Breve. Villalobos, Terapia Breve. Y también por el WhatsApp. Sí, métanse a su WhatsApp porque vale la pena todas las conferencias y charlas, que son padrísimas. A ver, se los voy a dar el WhatsApp de 2 en 2, 22 92 07 14 59. Repito, 22 92 07 14 59. Y si no, métanse a su Face, Juan Villalobos Terapia Breve, y ahí van a poder encontrar su teléfono de contacto. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Me da mucho gusto saludarte. Gracias por... Gracias, Julieta. Y pues a ser felices y a vivir realmente. A vivir y a disfrutar. Plenitud, a disfrutar. Gracias y hasta la próxima, queridas amigas de Retos Femeninos.